Bueno, gracias. Y oren por mí. Había un hermano que, Aníbal Palazzo, ya con el Señor, me decía, oren por mí. Y qué importante es que oremos los unos por los otros, y qué importante es que oremos cuando tenemos que abrir la palabra de Dios. Y hermanos, qué bueno sería, estamos llegando a fin de año, qué bueno es animarnos. Y a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para animar a los hermanos, para que nos podamos animar, ¿no es cierto? Y qué importante es que nos podamos animar con la palabra de Dios. Sabemos que el enemigo trata por todos los medios de que cada vez leamos menos la palabra y muchas veces nos falta conocimiento porque tenemos poco tiempo para leer y a veces cuando hacemos cosas que están mal, muchas veces es por falta de conocimiento. Y por eso qué importante es que podamos animarnos con la palabra de Dios. El himno 107 dice... El escritor del himno dice, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar, es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las huestes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Que el Señor nos ayude para que nosotros también podamos decir lo mismo. Que podamos decir, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, 97, el escritor del Salmo dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. También el Salmo 19, 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Queremos alegrarnos, hermanos? Tenemos que conocer los mandamientos del Señor. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. También el Salmo 1, el primer Salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También Dios habló a Josué y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué importante es, hermanos, que le demos valor a la palabra de Dios y que podamos animarnos con la palabra de Dios, que podamos leerla, que podamos meditarla. Muchas veces me pasa que estoy trabajando arriba de un techo o donde tengo que hacer algún trabajo y vienen a mi memoria lo que leí en la palabra de Dios y vuelven esos textos y estoy trabajando en otra cosa, pero medito en la palabra de Dios y cuánto bien me hace, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios,
en algún momento la palabra de Dios vuelve a nuestra mente y empezamos a meditar en su palabra. Les invito a leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo habla a un joven, a Timoteo, y le dice algo muy importante. Le habla de la importancia de enseñar. Qué importante es que todos podamos valorar la enseñanza de la palabra de Dios y podamos estar dispuestos a escuchar la palabra, ¿no es cierto? A ir a las reuniones y poder escuchar la palabra de Dios. El salmista va a decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Qué importante es que podamos estar juntos en comunión, en armonía. Porque cuando hay armonía, cuando estamos en comunión, Dios envía bendición y vida eterna. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, va a decir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué hermosa lectura la de la palabra de Dios, cómo el apóstol Pablo anima a Timoteo, y esta palabra también es para nosotros. Qué importante es que nosotros podamos prestar atención. En estos versículos el apóstol exhorta a Timoteo a nutrirse de la buena doctrina y ejercitarse en la piedad. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Qué bueno que podamos hacer que estas palabras sean para nosotros, ¿no? Que podamos enseñar la palabra de Dios. El apóstol le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. También en 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. En Tito 1:9 el apóstol va a decir, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En 2 Timoteo 4:4 va a decir, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha y tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
El concepto de piedad da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Cuando alguna persona, algún hermano, refleja piedad, decide ayudar al hermano, decide asistirlo, decide perdonarlo. Qué importante es la piedad. Ahora sabemos muy bien que una persona pía es una persona piadosa, es una persona que tiene a Dios. Ahora, cuando vamos a la palabra impío, es aquel que es carente de piedad y también es carente de Dios, especialmente aquellos que todavía no han conocido al Señor como Salvador. Y el apóstol Pablo dice, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos enseñanzas que son muy importantes. Estamos viviendo un tiempo donde muchas veces hay algunos que quieren llevar el nombre de pastor de jóvenes. Y hay muchos jóvenes que le prestan atención a estas personas que les gusta llevar este título, pastor de jóvenes. Cuando vamos a la palabra de Dios no encontramos que haya pastor para jóvenes. Eso es contrario a la palabra de Dios. El pastor es pastor de todas las edades que hay en la iglesia. En la iglesia hay desde niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes mayores, matrimonios, personas mayores, ancianos de años. O sea, tenemos en la iglesia un abanico de todas las edades. Por eso el pastor debe ser pastor de todas las edades. Pero tenemos que enseñar esto porque muchas veces hay jóvenes que no conocen la palabra de Dios y a veces caen sin conocer en aceptar a aquellos que dicen que son pastores de jóvenes o que se necesita pastores para jóvenes. Esto la palabra de Dios no lo enseña y sería un error que nosotros lo aceptemos en nuestra iglesia. Cuando vamos a Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 23, encontramos algo que pasó con Eliseo. Había jóvenes que se burlaban de él. Y dice la palabra de Dios que ellos se burlaban y le decían, calvo sube, calvo sube. Y dice que él los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron a aquellos 42 muchachos que se burlaban del profeta. Por eso encontramos en la palabra de Dios que es muy importante respetar a los ancianos y a aquellos que peinan canas. Cuando vamos a Levítico capítulo 19, versículo 32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Qué importante es esta enseñanza. Qué importante es que los jóvenes la tengan presente. Estos muchachos se burlaron de Eliseo y vemos cómo terminó todo, ¿no es cierto? Pero aquí dice en Levítico 19:32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hay algo que a veces uno observa y ve que a veces hay personas que menosprecian a los ancianos. A veces hay personas, y también pasa en los creyentes, que tratan de igual a un anciano. Y es algo que tenemos que prestar mucha atención, porque la palabra de Dios dice que ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Por eso, qué importante es que los jóvenes, al ver esto en la palabra de Dios, ellos puedan ser enseñados y puedan darse cuenta que no pueden hablar de igual a un anciano.
Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino háblale como a padre, y a las hermanas ancianas como a madres, y a las más jóvenes como a hermanas. Entonces aquí tenemos una enseñanza bíblica que es muy importante que la pongamos en práctica en nuestra vida. No podemos hablar de igual a igual a un anciano. ¿Por qué? Porque es el anciano. ¿Se puede equivocar el anciano? Sí, se puede equivocar. Pero dice la palabra, no reprendas al anciano, sino háblale como a padre. Y qué importante es que podamos tener temor de Dios, y que podamos reconocer a nuestros ancianos, porque así la iglesia va a marchar como Dios quiere que marche, y no que haya a veces discusiones o que una persona más joven trate de igual a igual a un anciano. Por eso no nos olvidemos, hermanos, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. También tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios. En 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, nos habla del hijo de David. ¿Y cómo se llamaba el hijo de David? Se llamaba Absalón. ¿Qué pasó con Absalón? Absalón tuvo el atrevimiento de querer usurpar el trono de su padre. ¿Qué pasaba con David? David ya era anciano, ya habían decaído sus fuerzas, y este hombre, ¿qué hizo? Empezó a adular a aquella gente, a los del pueblo de Israel. Y dice que los saludaba, les daba un beso, les decía que si él fuera juez, él podía solucionar el problema que ellos tenían, y así empezó a hacerse de un montón de personas del pueblo de Israel que le seguían. Ahora, yo creo que muchas veces nos olvidamos quién era David, y qué importante es que recordemos en esta hora quién era David. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, dice, quitado este. ¿Quién fue el que fue quitado? El rey Saúl, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces dice, quitado este, Dios le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, Dios dio testimonio de David. Dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué palabras hermosas, ¿no? Cuando leía esto en Hechos de los Apóstoles, digo, qué importante que podamos volver a leer quién fue David, ¿no es cierto? Conforme al corazón de Dios. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Qué importante que nosotros podamos ver esto, aunque David también pecó y se equivocó, y también está en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para que nosotros también nos cuidemos de pecar. David no volvió a ser el mismo desde que pecó, si bien después se arrepintió, pero no volvió a ser el mismo. Por eso el pecado siempre deja una consecuencia negativa en aquel que desobedece, en aquel que peca. Pero aquí las palabras de Dios dice que Dios dio testimonio de él, diciendo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando vamos a 2 Samuel, no vamos a leer porque sería una lectura muy extensa, pero solamente yo les voy a hacer un comentario como ejemplo. Absalón se levanta contra su padre y quiere usurpar el trono. Y en 2 Samuel 15, 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Podemos decir que este hombre aduló a los del pueblo y también después él fue adulado. Y a veces pensamos que la palabra adular es una palabra
buena, pero la palabra adular es pecado. Y qué importante, cuando vamos al diccionario, adular es decir con fines de interés algo que puede halagar a otro. Fíjense el significado de esta palabra, ¿no? Aquel que adula, ¿no? El adular. Decir con fines de interés lo que puede halagar a otro. Eso fue lo que hizo Absalón. Aduló a los del pueblo y después él fue adulado para que usurpara el trono de su padre. Dice Adulón, el adulador es servil y bajo. También el diccionario dice servil, relativo a los siervos, humilde y de escasa estimación. Y usa la palabra rastrero, que actúa con servilismo. Qué importante es cuidarnos de esto, ¿no? De que alguien nos adule, porque está buscando algo, porque lo está haciendo para beneficiarse. Y qué importante tener en cuenta esto. Absalón aduló y también fue adulado. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, en el capítulo de 2 Samuel, capítulo 18, claro, se produce una batalla. Y David tenía el deseo, a pesar de que era anciano, de que ya era viejo, pero le aconsejan de que no salga a la batalla. ¿Cuántas batallas tuvo David? Con los de afuera, ¿no es cierto? Y esto me lleva a pensar en los ancianos de la iglesia, los pastores. ¿Cuántas batallas han tenido con los de afuera? ¿No es cierto? Contra las malas doctrinas, contra el pecado, contra tantas cosas, ¿no es cierto? Y ahora viene el momento donde David tiene que luchar con los de adentro, con su hijo Absalón, que había adulado y había sido adulado. Y dice la palabra de Dios que empieza la batalla y dice que fueron más los que murieron en el bosque que los que murieron a espada. Y hermanos, qué hermoso texto este para reflexionar. ¿Por qué fueron más los que murieron en el bosque? Porque Absalón desobedeció a Dios y se rebeló contra su padre y quiso usurpar el trono. ¿Cuál fue el final de Absalón? Dice que escapándose, dice que su pelo quedó enganchado en una encina, en una enramada, y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Y vinieron los hombres de David y lo mataron y le dieron muerte. Por eso, qué importante es para los jóvenes en este momento que ellos puedan ir a la palabra de Dios y puedan ver esto, que lo tenemos en la palabra de Dios, y pueda ser de bendición para nuestra vida. Hermanos, para mí fue de mucha bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un anciano, cuando yo veo un hermano que tiene canas, tengo que tener temor y no puedo hablarle de igual a igual. Muchas veces vemos jóvenes que hasta tratan mal a los ancianos o a los pastores de la iglesia y le hablan de igual a igual. Esto no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no es la enseñanza bíblica. Por eso, qué importante que no nos olvidemos que ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Qué bueno tener jóvenes que obedecen la palabra de Dios, que al escuchar la enseñanza dicen, sí, voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está buscando la bendición para él y está también buscando la bendición para la iglesia. ¿Ustedes se imaginan una iglesia que decide obedecer al Señor? Y hermanos, no nos olvidemos, David ya estaba anciano, ya estaba débil, pero lo que hizo Absalón, y Absalón tenía privilegios por ser
el hijo del rey. Tenía privilegios. ¿Cuántos privilegios tenía? Llegó hasta donde llegó. ¿Por qué? Por ser el hijo del rey. Pero se equivocó. Se equivocó. ¿Por qué? Porque fue en contra de la voluntad de Dios. Y no nos olvidemos lo que dice la palabra. Fueron más los que murieron en el bosque que los que murieron a espada. ¿Por qué? Porque se atrevió a luchar contra Dios. Muchas veces podemos decir, ¿se atrevió a luchar contra su padre? No. Se atrevió a luchar contra Dios. Y que el Señor nos ayude para que podamos ser espirituales, para que no seamos carnales. La carne, dice la palabra, la carne, una vez dijo un hermano, la carne nunca gritará otra cosa. La carne siempre dirá, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y cuando en una iglesia hay conflictos, hay problemas, es porque nos estamos dejando llevar por la carne y no por el Espíritu. Que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, que podamos amar a nuestros ancianos y que no se nos ocurra o nos quieran poner que pueda haber pastores para jóvenes, porque en la palabra de Dios no está. El Señor levanta a los ancianos, el Señor levanta y el Señor también saca, pero es el Señor quien pone a aquellos ancianos, aquellos que van a estar al frente de la obra del Señor, a los cuales tenemos que amar, porque muchas veces hay ancianos que tienen a veces deseo de dejar el ancianato, porque a veces tienen que estar hasta altas horas tratando de solucionar problemas de la iglesia, yendo a visitar hermanos, tal vez los llaman a la madrugada y tienen que salir con el auto para solucionar un problema. Pero si el Señor los ha puesto, tenemos que reconocerlos, tenemos que amarlos y tenemos que orar por ellos. Así que el Señor nos ayude para que podamos animarnos con la palabra de Dios, que podamos leer la palabra de Dios y que la podamos aplicar a nuestra vida. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a bendecir y vamos a ser de bendición para otros cuando obedecemos la palabra de Dios. Y quería terminar con el salmo que empecé, que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y también dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Queremos ser una iglesia alegre? ¿Queremos ser una iglesia alegre? Tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Y debemos meditar en su palabra. Y tenemos que decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que el Señor nos bendiga para que estos ejemplos de la palabra de Dios puedan hacernos bien. A mí me ha hecho mucho bien, pero que también les pueda hacer bien a ustedes, para que la iglesia pueda crecer, para que Dios pueda bendecir y que muchas almas puedan aceptar a Cristo como Salvador. A veces dice que es un tiempo malo que estamos pasando, pero he hablado con algunos misioneros, con algunos pastores, también de otros países, de Centroamérica, y están pidiendo Biblia. ¿Por qué? Porque la gente quiere leer, quiere saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no es un tiempo malo, es un tiempo para que la iglesia ore y es un tiempo para que podamos repartir Biblias, tratados, para que podamos hablar con las personas, porque las personas que no tienen a Cristo ven que algo tiene que pasar, porque no es normal lo que está pasando en el mundo. Y los únicos que tenemos el mensaje que puede rescatar a las almas de una condenación eterna somos aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Por eso que les animo, hermanos, para que no nos desanimemos con estas cosas que estamos viendo, porque también Dios está en control, Dios está sentado en el trono y Dios no se le escapa nada. El asunto que nosotros podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo y podamos ganar muchas almas para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, y si no los veo, que terminen bien el año y que lo empiecen mejor, y que pronto nos podamos ver presencialmente para que podamos alabar y adorar al Señor juntos y podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga
Gracias.